En la boda de mi hermana menor, mamá se rió a carcajadas. Mírate, 35 años y todavía soltera. ¿Cuándo serás como tu hermana? Papá sonrió con suficiencia. Algunas personas están solas por una razón. Yo sonreí, dejé mi copa en la mesa y dije, ya estoy casada. Ustedes no merecían un asiento en mi boda. Mis padres se quedaron helados y luego espetaron. ¿Qué significa eso? Explícate. Mi nombre es Eliza Langford. Tengo 35 años. Y en la boda de mi hermana menor, mi madre decidió que toda mi vida era algo que ella podía convertir en una broma. Lo hizo con una copa de champán en la mano, una sonrisa perfecta en el rostro y la mitad del salón de baile escuchando como si mi humillación fuera parte del entretenimiento de la noche. Se suponía que los discursos debían tratar sobre el amor, la familia y un hermoso nuevo comienzo. En lugar de eso, mi madre me miró desde el otro lado de la mesa y se rió. Mírate, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos giraran la cabeza. 35 años y todavía soltera. ¿Alguna vez alguien te elegirá? Algunas personas soltaron esas pequeñas risas nerviosas que la gente hace cuando sabe que algo es cruel, pero no quiere ser la primera en oponerse. Mi hermana menor se quedó helada junto a su nuevo esposo, pero no lo detuvo. Mi padre se recostó en su silla, sonrió con suficiencia como si hubiera estado esperando su turno y dijo, algunas personas están solas por una razón. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No lloré. No levanté la voz. No les di la reacción de persona rota que esperaban. Simplemente dejé mi copa de champán en la mesa, me puse de pie lentamente y les sonreí a ambos. Luego dije, ya estoy casada. Ustedes no merecían un asiento en mi boda. El silencio golpeó la habitación con más fuerza de lo que podría haberlo hecho cualquier grito. El rostro de mi madre palideció. La sonrisa de mi padre desapareció. Mi hermana susurró mi nombre como si yo acabara de destruir su día perfecto. Entonces mi madre espetó, ¿qué significa eso? Explícate ahora mismo. Y por primera vez en años, estuve lista para decirles exactamente por qué habían sido excluidos. Antes de decirles lo que pasó después de eso, díganme honestamente, si su familia los humillara frente a todos, ¿se quedarían callados para proteger su imagen o finalmente dejarían que la verdad quemara toda la habitación? El nombre de mi madre es Patricia Langford, y durante la mayor parte de mi vida, ella creyó que una familia solo era tan valiosa como la imagen que podía presentar en público. Mi padre, Martin Langford, creía lo mismo, pero era más silencioso al respecto. Tenía una forma de mirarte que te hacía sentir como una inversión decepcionante. Crecimos en las afueras de Charleston, Carolina del Sur, en un vecindario donde cada césped parecía recortado a mano y cada porche delantero parecía listo para la foto de una revista. Mi madre construyó su identidad en ser admirada en almuerzos de caridad, despedidas de soltera y servicios dominicales. Ella sabía que familias tenían dinero, que hijas se casaban bien y que mujeres habían fracasado en controlar a sus hijos. En su mente, perder el control era la mayor vergüenza que una madre podía sufrir. Mi hermana menor, Sienna Langford, hizo que esa imagen fuera fácil de mantener. Ella era refinada, sociable, fotogénica y siempre estaba dispuesta a sonreír para una foto. A los 28 años, Sienna se había convertido en un pequeño nombre de estilo de vida en Charleston. Ella planeaba bodas, publicaba vídeos sobre la decoración de mesas y hacía creer a la gente que elegir el color correcto de la servilleta era un logro moral. Cuando se comprometió con Graham Prescott, mi madre actuó como si la familia hubiera ganado un premio público. Graham provenía del tipo de familia que mis padres respetaban incluso antes de conocerlo. Sus padres tenían dinero antiguo, conexiones en clubes de campo y un apellido que la gente reconocía. Desde el momento en que Sienna obtuvo ese anillo, mi madre habló sobre la boda como si fuera una prueba de que había criado al tipo correcto de hija. Luego estaba yo, Eliza Langford, de 35 años, la hermana mayor, soltera hasta donde ellos sabían, sin hijos, sin pijamas familiares a juego para las fiestas, sin esposo en el Día de Acción de Gracias y sin interés en convertir mi vida en una vitrina para la aprobación de mi madre. Yo trabajaba en seguridad cibernética, protegiendo hospitales y redes médicas de ataques de secuestro de datos.
Había construido una empresa que ayudaba a las salas de emergencia a seguir funcionando cuando los delincuentes intentaban bloquear los registros de los pacientes, los horarios quirúrgicos y los sistemas de trauma. Había sido consultora de juntas hospitalarias, había hablado en conferencias de seguridad médica, había contratado equipos y había ayudado a prevenir desastres de los que la mayoría de las familias nunca escucharían porque el mejor trabajo en mi campo sucedía en silencio. Pero el éxito silencioso no significaba casi nada en mi familia. Si mi madre no podía publicarlo con una foto favorecedora y una leyenda sobre las bendiciones, no sabía cómo valorarlo. Cuando la gente preguntaba por mí, ella sonreía con demasiada tensión y decía, Eliza está muy enfocada en su carrera. Luego bajaba la voz como si estuviera compartiendo algo trágico y agregaba, todavía estamos rezando para que encuentre a alguien. Mi padre era peor en privado durante las cenas familiares. Él preguntaba cuando planeaba sentar cabeza, como si yo hubiera estado flotando por la vida en lugar de dirigir una empresa, pagar mi propia hipoteca y cuidar de mí misma desde mis 20 años. Siena aprendió de ellos. Ella aprendió que mi vida era el punto de comparación que hacía que la suya brillara más. Si ella era la novia, yo era la advertencia. Si ella era elegida, yo era ignorada. Durante años, dejé que contaran esa historia porque corregirlos requería más energía de la que quería dar. Yo había compartido cosas importantes antes. Cuando una red de hospitales reconoció a mi equipo por prevenir un cierre masivo, mi madre respondió con un emoji de corazón y luego publicó 12 fotos de la gira por el lugar de la boda de Siena. Cuando gané un premio regional para mujeres en la tecnología, mi padre dijo, eso es lindo, cariño. Luego me preguntó si había conocido a alguien en la ceremonia. Cuando mi empresa firmó un contrato importante con un hospital infantil, Siena me envió un mensaje de texto que decía, felicidades. Y 3 minutos después me preguntó si podía arreglar su hoja de cálculo de la lista de invitados. Ellos no eran monstruos cada minuto del día, y eso lo hacía más difícil. Ellos recordaban los cumpleaños. Ellos enviaban sopa cuando yo estaba enferma. Ellos decían que me amaban. Pero su amor siempre venía con una regla en la mano, midiéndome contra la vida que querían que yo interpretara. Con el tiempo, dejé de darles las partes reales de mí. Les di respuestas seguras. El trabajo está bien. El viaje en auto estuvo bien. No, no estoy saliendo con nadie. Sí, Siena se ve hermosa. Dejé que creyeran que yo estaba sola porque la verdad se había vuelto demasiado preciosa para entregarla a personas que no podían sostenerla con delicadeza. Lo que ellos no sabían era que la versión más solitaria de mí era en la que me convertía cuando estaba cerca de ellos. Conocí a Adrien Marlo 6 años antes de la boda de Siena en la sala de conferencias de un hotel en Denver durante una cumbre de tecnología médica que olía a café quemado, tinta de impresora y ambición. Yo estaba allí para presentar sobre la seguridad cibernética en hospitales. No el tipo glamuroso de tecnología que a la gente le gusta imaginar, sino el tipo que determina si una sala de emergencias puede acceder a los registros de tipos de sangre durante una crisis. Adrien estaba allí como médico de urgencias y director de un programa de respuesta de salud pública. Él había pasado años construyendo sistemas para que los hospitales siguieran funcionando durante tormentas, eventos con víctimas masivas y fallas de infraestructura. Lo noté por primera vez porque hizo la única pregunta que demostró que realmente había escuchado. La mayoría de las personas preguntaban sobre costos, seguros y responsabilidad legal. Adrien preguntó, ¿qué pasaba con los pacientes cuando un hospital tenía el dinero para reconstruir sus sistemas, pero no la confianza de las personas a las que había fallado? Recuerdo mirarlo desde el escenario y pensar, finalmente, alguien entiende que detrás de cada cortafuegos hay un ser humano esperando atención. Después de la sesión, él me encontró cerca de una mesa con pasteles rancios y se presentó. Él era tranquilo, directo y no estaba impresionado consigo mismo, lo cual era raro en habitaciones llenas de personas que intentaban sonar importantes. Él me habló de un susto por secuestro de datos al que su hospital había sobrevivido. Yo le hablé de una clínica rural que casi había perdido el acceso a los registros de medicamentos porque un empleado hizo clic en el correo electrónico equivocado. Lo que se suponía que iba a ser una conversación profesional de 10 minutos se convirtió en 2 horas en el vestíbulo, luego en una cena y luego en un paseo por el centro de Denver. Porque ninguno de los dos quería que la conversación terminara. Adrien escuchaba de una manera que se sentía casi peligrosa al principio,
no porque fuera intenso, sino porque estaba presente. Él no me reducía a mi edad, mi estado civil o si mi vida parecía lo suficientemente suave como para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Él preguntaba qué me importaba y luego recordaba la respuesta. Durante meses, lo llamamos trabajo en red. Esa es la palabra que usan los adultos cuando fingen no estar esperando a que el nombre de alguien aparezca en su teléfono. Nos enviábamos correos electrónicos sobre sistemas hospitalarios, luego sobre libros, comida y el agotamiento de ser confiable en cada habitación. Él vivía en Atlanta. Yo dividía mi tiempo entre Charleston y Atlanta por los clientes. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en domingos por la mañana en un mercado de agricultores. Un viaje de trabajo se convirtió en quedarse un día extra. La primera vez que él sostuvo mi mano, se sintió menos como un comienzo que como un reconocimiento. Le hablé de mi familia lentamente. La obsesión de mi madre con las apariencias. El juicio silencioso de mi padre. Los insultos refinados de Siena disfrazados de preocupación. Yo esperaba que él me dijera que todas las familias eran complicadas. Él no lo hizo. Él dijo, suena como si ellos amaran la versión tuya que los hace sentir que tienen la razón, no la versión tuya que es real. Yo no tenía defensa contra esa oración porque era verdad. Un año después de conocernos, Adrien me pidió que me casara con él mientras nos hospedábamos cerca de Asheville, Carolina del Norte. No hubo fotógrafos escondidos, ni actuaciones públicas. Estábamos parados en un invernadero de cristal después de una tormenta de lluvia, rodeados de hojas mojadas y ventanas empañadas. Y él dijo que quería una vida conmigo que no necesitara una audiencia para ser real. Yo dije que sí antes de que él terminara de preguntar. 3 meses después, nos casamos en ese mismo invernadero con 14 personas presentes. Sus padres, Walter y Marianne Marlowe, estaban allí. Mi mejor amiga, Bianca Flores, lloró más fuerte que nadie. Vinieron algunos de los colegas de Adrien. El director de operaciones de mi empresa, Ethan Rhodes, hizo un brindis que hizo a todos reír y llorar en el mismo minuto. Mis padres no fueron invitados. Siena no fue invitada. No tomé esa decisión por crueldad. La tomé por protección. Yo sabía lo que haría mi madre con una boda. Ella preguntaría sobre las flores antes que sobre los sentimientos, sobre la familia de Adrien antes que sobre su amabilidad, y si el vestido me favorecía lo suficiente para las fotos. Mi padre le preguntaría a Adrien sobre su salario, sus propiedades y si yo planeaba bajar el ritmo después del matrimonio. Siena, de alguna manera, se convertiría en el centro de la sala. Yo no quería que mi boda se convirtiera en otro lugar donde tuviera que encogerme. Así que elegí la paz. Elegí los votos bajo las nubes de lluvia. Elegí las manos de Adrien sosteniendo las mías. Elegí a las personas que me veían claramente antes de que me celebraran en voz alta. Por un día perfecto. Nadie preguntó cuándo finalmente sería elegida. Todos allí ya sabían que yo me había elegido a mí misma primero. Por un tiempo, mantener mi matrimonio en privado se sintió como libertad. Adrien y yo construimos una vida que era cálida, plena y casi escandalosamente normal de la mejor manera posible. Teníamos un apartamento tipo loft en el centro de Atlanta con ventanas altas, demasiados libros y una isla de cocina donde ocurrían la mayoría de nuestras conversaciones serias mientras uno de nosotros cortaba verduras y el otro las robaba. Trabajábamos demasiado, ambos. Pero entendíamos eso el uno del otro. Algunas noches él llegaba a casa del hospital cargando el silencio exhausto de un hombre que había visto demasiado, y yo me sentaba a su lado sin obligarlo a explicar. Algunas noches yo llegaba a casa después de 12 horas de llamadas de emergencia con un cliente del hospital, y él ponía comida frente a mí antes de preguntar si estaba lista para hablar. No éramos perfectos. Ningún matrimonio real lo es, pero éramos amables el uno con el otro a propósito. No usábamos la vergüenza como arma. No convertíamos los miedos privados en bromas públicas. No usábamos el amor como un escenario. Eso por sí solo hacía que mi matrimonio se sintiera más seguro que la casa familiar en la que había crecido. Pero el secreto tenía un costo. Cada día festivo, cumpleaños y reunión familiar en Charleston requería una versión de mí que se sentía más delgada que la verdad.
Yo conducía sola, usando mi anillo en una cadena debajo de mi camisa o dejándolo en casa porque no quería preguntas que no estaba lista para responder. Mi madre me abrazaba en la puerta y miraba detrás de mí como si un hombre pudiera aparecer si ella lucía lo suficientemente decepcionada. Mi padre preguntaba si el trabajo todavía estaba tan ocupado, en un tono que hacía que estar ocupada sonara como una enfermedad. Siena llegaba con regalos, historias y la confianza natural de alguien que sabía que la habitación ya había acordado admirarla. Yo me sentaba en despedidas de soltera, picnics de la iglesia y cenas de aniversario mientras la gente preguntaba si yo estaba saliendo con alguien. Mi madre respondía antes de que yo pudiera hacerlo. Aún no, decía ella alegremente. Tenemos esperanzas. Esperanzas como si yo fuera una renovación sin terminar. Una vez en un almuerzo de Navidad, Patricia les dijo a 3 mujeres de su círculo de caridad que yo estaba casada con mi computadora portátil. Ellas se rieron. Yo sonreí porque me había entrenado para sonreír. Esa noche, llamé a Adrien desde el dormitorio de mi infancia y lo encontré en nuestra cocina de regreso en Atlanta preparando té en mi taza favorita. Casi le digo que había terminado de esconderme, pero luego imaginé a mi madre llorando porque había sido excluida, a mi padre sermoneándome sobre la lealtad y a Siena acusándome de robar la atención. Así que me tragué la verdad de nuevo. Adrien nunca presionó, lo que a veces me hacía sentir más culpable. Él tenía todo el derecho de querer ser conocido. Sin embargo, respetaba la herida lo suficiente como para no arrebatármela de las manos antes de que yo estuviera lista para soltarla. Aún así, vi lo que mi silencio le costaba. En nuestra cena de 4º aniversario, el camarero nos preguntó si estábamos celebrando algo. Adrien sonrió y dijo, mi esposa es la mejor decisión que he tomado. Yo me reí, pero más tarde lloré en el baño porque mis propios padres no sabían que esa oración existía en el mundo. Cuando mi padre tuvo una cirugía menor, conduje a Charleston sola mientras Adrien me enviaba mensajes de texto cada hora. Mi madre me elogió por ser una hija devota, y luego agregó, imagina cuánto más fácil sería esto si tuvieras a alguien. Me quedé mirando ese mensaje hasta que las letras se volvieron borrosas. Yo sí tenía a alguien. Tenía a alguien que habría conducido durante toda la noche, se habría sentado a mi lado, le habría hecho al cirujano mejores preguntas que nadie, y se habría asegurado de que yo comiera algo además de galletas de máquina expendedora. Pero yo había entrenado a mi familia para creer que no tenía a nadie, y ellos estaban felices de creerlo porque mi soledad hacía que su visión del mundo estuviera ordenada. La semana antes de la boda de Siena, Adrien me vio empacar un vestido formal que no quería usar. Luego dijo, ¿vas como tú misma esta vez o como la versión que ellos pueden tolerar? Odié lo suavemente que lo dijo porque era exacto. Le dije que solo necesitaba superar un fin de semana. Él me besó en la frente y dijo, entonces, supéralo. Pero recuerda, la paz que requiere que desaparezcas no es paz. Llevé esa oración a Charleston, a través de la cena de ensayo, a través de las sonrisas falsas de mi madre, a través de los comentarios de Siena sobre lo valiente que yo era por asistir sola. Y a través de mi padre presentándome a un socio comercial viudo como si yo fuera una casa que él había estado intentando vender durante demasiado tiempo. Para el día de la boda, estaba cansada de una manera que el sueño no podía arreglar. No llegué planeando revelarlo todo. Pero a veces la verdad espera en silencio durante años y una oración cruel abre la puerta. Después de que dije que ya estaba casada, el salón de baile pareció olvidar cómo respirar. Los dedos de mi madre se apretaron alrededor de su copa de champán. Mi padre se me quedó mirando como si pudiera obligar a mis palabras a regresar a mi boca solo a través de la desaprobación. El rostro de Siena se puso blanco debajo del maquillaje perfecto por el que le había pagado a alguien $300 para que se lo aplicara. Por un segundo suspendido, nadie se movió. Entonces mi madre se rió. No su risa real. Su risa pública, la que usaba cuando algo había salido terriblemente mal, pero quería que todos fingieran que no. Eliza, dijo ella, no seas ridícula. Este no es el momento para uno de tus pequeños comentarios dramáticos. La miré con calma. Creo que tú lo hiciste dramático cuando usaste el brindis de la boda de tu hija para preguntar si alguien alguna vez me elegiría. Algunos invitados se removieron en sus asientos. Alguien susurró, «Oh, Dios mío». Mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja y afilada. «Suficiente».
Estás avergonzando a esta familia. Casi me río porque la oración era perfectamente suya. No preguntó, ¿estás herida? No preguntó, ¿es verdad? Su primera preocupación fue la imagen de la familia, la estatua invisible que mi madre había pasado su vida puliendo. Siena se puso de pie a medias, agarrando el borde de la mesa. Eliza, detente. Hoy es mi boda. Me volví hacia ella. Lo sé. No vine aquí a arruinarla, pero tampoco vine aquí para ser usada como entretenimiento. Graham Prescott parecía un hombre que se daba cuenta de que se había casado en una habitación llena de explosivos. Mi madre dejó su copa y habló con los dientes apretados. Bien. Si estás casada, ¿dónde está él? Ella esperaba que yo tropezara, que me sonrojara, que admitiera que lo había inventado porque no podía soportar la humillación. En lugar de eso, tomé mi teléfono. Su nombre es Adrien Marlowe, dije. Es médico de urgencias y director de un programa de respuesta de salud pública en Atlanta. Llevamos casados 5 años. Las palabras aterrizaron una por una. Casada, 5 años, Atlanta, Adrien. Desbloqueé mi teléfono y abrí el álbum que había evitado mostrarles durante media década. No elegí las fotos más producidas. Elegí las reales. Adrien y yo bajo el techo de cristal en Asheville, mi cabello húmedo por la lluvia, su mano envuelta alrededor de la mía. Adrien con el uniforme médico azul dormido en nuestro sofá con un zapato aún puesto después de un turno de 20 horas. Nosotros dos en un evento de recaudación de fondos del hospital, su mano en la parte baja de mi espalda, mi anillo de bodas visible porque esa noche no había necesitado ocultarlo. Una foto de nosotros frente a la nueva oficina de mi empresa en Atlanta, sosteniendo tazas de café baratas y sonriendo como dos personas que habían construido algo juntas. Coloqué el teléfono sobre la mesa y lo deslicé hacia mi madre. Ella se quedó mirando la pantalla pero no la tocó. Mi padre lo recogió en su lugar. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero llegó la confusión, luego el reconocimiento de que las fotos eran demasiado ordinarias para ser falsas. Luego la ira, porque la ira era más fácil que la vergüenza. Te casaste sin decírnoslo, dijo él. Dejaste que extraños asistieran mientras tus propios padres fueron excluidos. Recuperé el teléfono. No eran extraños. Eran personas que sabían cómo alegrarse por mí sin hacer que mi felicidad se tratara de ellos. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves a hablarnos de esa manera? Sentí que años de respuestas tragadas subían por mi garganta, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Sabes a qué me dedico? Mi madre frunció el ceño. Esto no se trata del trabajo. Se trata exactamente del trabajo, dije. ¿Sabes lo que hace mi empresa? Ella miró a mi padre. Mi padre miró hacia otro lado. Los ojos de Siena cayeron hacia la mesa. ¿Haces algo con computadoras? Dijo mi madre finalmente. Seguridad, tal vez. Asentí. Protejo a los hospitales de ataques cibernéticos. Mi equipo ayuda a mantener en funcionamiento los sistemas de emergencia cuando los delincuentes intentan apagarlos. El año pasado, ayudamos a un hospital infantil a evitar perder el acceso a los registros de los pacientes durante un intento de secuestro de datos. Envié el artículo al chat grupal de la familia. Respondiste con un emoji de pulgar hacia arriba y luego les preguntaste a todos qué centro de mesa se veía mejor para la despedida de soltera de Siena. Nadie habló. Me volví hacia mi padre. Cuando gané el premio para mujeres en tecnología de Harvard, dijiste, eso es lindo, cariño. Y me preguntaste si había conocido a algún hombre decente allí. Luego me volví hacia Siena. Cuando mi empresa abrió su oficina en Atlanta, preguntaste si yo podía revisar tu hoja de cálculo de proveedores porque probablemente estaba libre de todos modos. Los ojos de Siena se llenaron de lágrimas, pero yo ya había visto esas lágrimas antes. A veces eran de pánico porque la habitación había dejado de protegerla. El rostro de mi madre se retorció. Así que esto es venganza. Esperaste hasta la boda de tu hermana para castigarnos. No, dije. Esperé a través de años de ser corregida, minimizada, compadecida y de que se rieran de mí.
Esperé a través de cada cena donde me llamaste solitaria frente a la gente. Esperé a través de cada petición de oración que publicaste sobre mí encontrando mi camino, como si estuviera perdida porque no me parecía a Siena. Esperé hasta que te paraste frente a un salón de baile y preguntaste si alguien alguna vez me elegiría. Entonces decidí que finalmente te habías ganado la respuesta. La cámara de un teléfono bajó rápidamente en una mesa cercana cuando miré. Fue entonces cuando mi madre entendió que esto era más grande que nuestra familia. Otras personas habían escuchado. Otras personas habían visto. La madre perfecta había hecho una broma cruel, y la hija de la que se burlaba había resultado no ser patética, no estar abandonada, no estar esperando, sino ser amada y estar casada sin su permiso. Mi padre lo intentó una vez más. Deberías habernos dicho esto en privado. Lo miré. Intenté decirles cosas en privado durante años. Ustedes no escucharon en privado. Los labios de mi madre temblaron. Me robaste el ver a mi hija casarse. No, dije suavemente. Te robaste a ti misma cuando me enseñaste que mi día más feliz no estaría seguro contigo en la habitación. Siena susurró, no puedo creer que me hayas hecho esto. Me volví hacia ella y mi voz se suavizó. Siena, no me puse de pie durante tus votos. No interrumpí tu primer baile. No te insulté frente a tus invitados. Mamá lo hizo. Papá ayudó. Yo solo respondí. Graham colocó una mano en la espalda de Siena, pero sus ojos estaban en mis padres, no en mí. Eso importaba. La gente estaba empezando a entender de dónde había venido el daño. Recogí mi bolso de mano. Mi madre agarró mi muñeca cuando pasé a su lado. No con fuerza, pero con desesperación. Eliza, espera. No hemos terminado. Miré su mano hasta que me soltó. Sí, lo hemos hecho, dije. Por esta noche. Hemos terminado. Mi padre dijo mi nombre en ese tono de advertencia que solía hacerme encoger. Ya no funcionó. Los miré a ambos por última vez. Ustedes no perdieron una invitación a mi boda esta noche. Perdieron el derecho a fingir que fueron excluidos sin razón. Luego salí del salón de baile, pasé las flores, pasé el libro de visitas, pasé la foto enmarcada de Siena y Graham sonriendo bajo una luz dorada perfecta. Detrás de mí, la habitación estalló en susurros. Frente a mí, el pasillo estaba en silencio. Mi teléfono vibró antes de que llegara al ascensor. Era Adrien. Solo 2 palabras. ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje y por primera vez en todo el día, sonreí. Luego le respondí, ahora lo estoy. El primer vídeo apareció en línea antes de la medianoche. Yo no lo publiqué. No le pedí a nadie que lo publicara. Ni siquiera sabía que existía hasta que Bianca me envió una captura de pantalla a la mañana siguiente con el mensaje, por favor, respira antes de mirar esto. Un invitado había grabado el brindis de mi madre desde el momento en que levantó su copa. El vídeo captó todo. La sonrisa, la risa, las palabras. 35 años y todavía soltera. ¿Alguna vez alguien te elegirá? La sonrisa arrogante de mi padre, su oración sobre que algunas personas están solas por una razón. Luego mi respuesta, ya estoy casada. Ustedes no merecían un asiento en mi boda. El clip solo duraba 47 segundos, pero le hizo más daño a la imagen de mi madre que lo que décadas de crueldad privada jamás podrían hacer. Para el domingo por la tarde, se había movido a través de grupos locales de Facebook, círculos de la iglesia, chats de proveedores de bodas y el tipo de redes sociales de Charleston que fingen ser educadas mientras propagan chismes más rápido que el fuego sobre la hierba seca. Al principio, los comentarios mostraban sorpresa. Luego se volvieron enojados. Las personas que habían elogiado a Patricia Langford durante años como una madre devota de repente vieron la parte de ella que usualmente estaba reservada para mí. Ella intentó controlar el daño con una publicación cuidadosamente redactada. Decía, en un momento emotivo en la boda de mi hija, las palabras fueron malinterpretadas, y lamento si alguien resultó herido. Eso empeoró las cosas. La frase, si alguien resultó herido, se convirtió en su propio castigo. La gente se la citaba de vuelta.
Una mujer de su comité de caridad comentó: Patricia, no hubo nada malinterpretado en preguntarle a tu hija si alguien la elegiría. Otra escribió: tal vez la hija de la que se burlaron no es la que le debe a nadie una explicación. Para el lunes, el evento de recaudación de fondos de alfabetización infantil donde mi madre estaba programada para presentar al orador principal eliminó silenciosamente su nombre del programa. Ella le dijo a la gente que se había retirado para enfocarse en la sanación familiar. Lo supe porque 3 familiares me enviaron capturas de pantalla. Privacidad. Esa palabra casi me hizo reír. Ella nunca me había ofrecido privacidad cuando usaba mi supuesta soledad para iniciar una conversación. Las consecuencias para mi padre llegaron más lentamente, pero cortaron profundamente porque tocaron los negocios. Martin Langford vendía bienes raíces de alto nivel a familias que se preocupaban por la reputación, los distritos escolares, las columnas de los porches y si un hombre se veía confiable en una chaqueta azul marino. El vídeo lo hizo lucir pequeño. No como un criminal, no arruinado, solo pequeño. Un cliente que se preparaba para listar una propiedad frente al mar con él eligió a otra persona. Un comité de un club de campo pospuso la votación sobre su nominación a la junta directiva. Nadie dijo que fuera por el vídeo. Las personas así rara vez dicen la verdadera razón en voz alta. Usaban frases como el momento, la sensibilidad y los asuntos familiares. Mi padre lo entendió. Por primera vez en su vida, había sido juzgado por un momento público que no podía justificar con explicaciones. Me llamó 3 días después de la boda. Dejé que pasara al correo de voz. Su mensaje fue rígido. Tu madre está muy molesta, dijo. Esto ha ido demasiado lejos. Lo escuché 2 veces, esperando una disculpa que nunca llegó. Luego lo borré. La reacción de Siena fue más desordenada. Al principio, envió un largo mensaje de texto acusándome de humillarla en su propia boda. Dijo que los invitados hablaban más de mí que de su vestido, sus votos o el diseño de su recepción. Resoplido. Dijo que los parientes de Graham estaban haciendo preguntas incómodas. Dijo que yo había robado la atención. Lo leí en mi isla de cocina en Atlanta mientras Adrien preparaba café en silencio frente a mí. Cuando le pasé el teléfono, lo leyó y dijo: aún no está lista para ser honesta. Tenía razón. 3 días después, Siena envió otro mensaje. ¿Planeaste decirlo esa noche? Yo respondí: no. Ella replicó: entonces, ¿por qué se siente como si todos hubiéramos caminado hacia algo que nos estaba esperando? Me quedé mirando esa oración durante mucho tiempo porque era lo más cerca que ella había estado de entender. La verdad había estado esperando, no como una trampa, sino como una deuda. Cada broma, cada comparación, cada pequeña herida pública había sumado intereses. Eventualmente, alguien tenía que pagar. La segunda publicación de disculpa de mi madre llegó una semana después, y supe que alguien la había ayudado a escribirla porque sonaba menos pulida y más humana. Admitió que me había humillado. Admitió que había confundido el control con la preocupación. Admitió que había elogiado a una hija al menospreciar a la otra. No era perfecta. Todavía centraba su vergüenza más que mi dolor. Pero fue la primera vez que vi a mi madre nombrar lo que había hecho sin disfrazarlo de amor. No comenté. No le di me gusta a la publicación. No llamé para consolarla. Ese silencio fue difícil para ella porque estaba acostumbrada a la limpieza emocional. Estaba acostumbrada a decir algo hiriente, llorar cuando la confrontaban y dejar que la persona herida se hiciera responsable de hacerla sentir perdonada. Me negué a jugar ese papel nunca más. Mi padre me envió un mensaje de texto: necesitamos hablar. Le respondí con una oración. Podemos hablar cuando estés listo para disculparte sin explicar por qué crees que yo te obligué a hacerlo. Él no respondió durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, escribió: no sé cómo hacer esto. Fue la cosa más honesta que me había enviado en su vida. Le escribí de vuelta: empieza por ahí. La boda que se suponía iba a probar que Siena era la hija elegida se convirtió en el evento que expuso el costo de elegir a una hija como el trofeo familiar y a la otra como la advertencia familiar. Mi madre perdió la admiración que había confundido con amor. Mi padre perdió la autoridad pública que había confundido con carácter.
Siena perdió la fantasía de que ser la favorita significaba estar a salvo. Y yo también perdí algo. Perdí la última razón para seguir protegiendo su versión de mí. 3 meses después de la boda, mis padres pidieron venir a Atlanta. No exigieron, no anunciaron, pidieron. Esa diferencia importó lo suficiente como para que yo respondiera. Adrien y yo lo hablamos durante 2 noches antes de que yo aceptara. Él nunca me dijo qué hacer. Me preguntó qué resultado quería, qué límite necesitaba y qué haría si ellos lo cruzaban. Esas preguntas ayudaron más que los consejos. Les dije a mis padres que podían venir a cenar, pero que habría condiciones. Sin fotos, sin publicaciones en las redes sociales, sin discursos sobre la sanación, sin fingir que el pasado fue un malentendido. Si querían conocer a mi esposo, tenían que conocerlo como persona, no como prueba de que yo finalmente me había vuelto aceptable. Mi madre respondió primero. Lo entiendo. Mi padre respondió 1 hora más tarde. Respetaremos eso. No le creí completamente a ninguno de los dos, pero creí que lo estaban intentando. Eso era suficiente para una cena, no suficiente para una confianza plena. Cuando llegaron, mi madre trajo tulipanes blancos simples envueltos en papel marrón. Sus manos temblaban cuando me los dio. Mi padre estaba de pie a su lado, luciendo más viejo de lo que se había visto en la boda. Adrien abrió la puerta con la calma y amabilidad que le da a todos hasta que le dan una razón para no hacerlo. Le estrechó la mano a mi padre, abrazó a mi madre cuando ella se acercó torpemente a él, y les dio la bienvenida al hogar que no sabían que existía. Vi a mi madre mirar alrededor de nuestro loft, los libros junto a la ventana, la foto de boda enmarcada en el estante, las 2 tazas de café cerca del fregadero, la evidencia de un matrimonio real en todas partes, ordinario e innegable. Por una vez, ella no hizo comentarios sobre cómo se veía. Ella simplemente miró. La cena fue cuidadosa al principio. Mi padre le preguntó a Adrien sobre la medicina de urgencias, y Adrien respondió sin actuar. Mi madre preguntó cuánto tiempo habíamos vivido allí. Yo dije 4 años. Ella se estremeció. 4 años de días festivos, cumpleaños, llamadas telefónicas e insultos casuales habían pasado mientras yo regresaba a casa a este lugar, y ellos me imaginaban comiendo comida para llevar sola. A la mitad de la cena, mi padre bajó el tenedor. Te debo una disculpa, dijo. Su voz era áspera. Pensé que estaba bromeando en la boda. Pensé que estaba apoyando a tu madre. Pero ahora entiendo que te estaba ayudando a humillarte. ¿He hecho eso antes? Más de una vez. Lo siento. No fue una disculpa perfecta, pero fue limpia. Sin peros, sin condiciones, sin explicaciones. Asentí. Gracias, dije. Mi madre empezó a llorar antes de hablar. En el pasado, sus lágrimas me habrían sacado de mí misma. Yo la habría consolado, habría suavizado la verdad, la habría hecho sentir menos culpable. Esta vez, esperé. Ella se secó la cara y dijo, quería que la gente pensara que había criado a una familia perfecta. Me importaba tanto como nos veíamos que dejé de ver quién eras. Luego miró a Adrien. Lamento haberte convertido en alguien a quien mi hija tenía que proteger de nosotros. La expresión de Adrien cambió. No se suavizó exactamente porque él nunca había sido cruel, pero se abrió. Él dijo, Eliza no me escondió porque se avergonzara de mí. Me escondió porque había aprendido que su alegría no estaba segura con ustedes. Espero que entiendan la diferencia. Mi madre se cubrió la boca y asintió. Esa oración se quedó en la habitación durante mucho tiempo. Después de la cena, mis padres preguntaron por la boda. Les mostré 6 fotos. No todo el álbum, solo 6. El invernadero, la lluvia, Bianca llorando, Adrien riendo, mi mano en la suya, el pequeño pastel que cortamos mientras todos aplaudían. Mi madre lloró de nuevo en silencio esta vez y no me pidió que la hiciera sentir mejor. Mi padre dijo, ¿te veías feliz? Yo dije, lo era. Él asintió como si esa respuesta doliera y tal vez debería haber dolido. Siena se comunicó más tarde esa semana. Su mensaje decía, he estado pensando en cuántas veces dejé que mamá nos comparara porque me beneficiaba. Lo siento.
No sé cómo arreglarlo, pero quiero aprender a ser tu hermana sin necesitar ser la mejor hija. Lo leí 3 veces. Luego respondí, podemos empezar con la honestidad. No somos cercanas ahora. No sé si alguna vez lo seremos. Pero a veces la sanación no comienza con la cercanía. A veces comienza con la primera conversación en la que nadie miente. Mi relación con mis padres es diferente ahora. Más pequeña pero más sincera. No tienen acceso ilimitado a mi vida porque se disculparon. Una disculpa no es una llave. Es un golpe en la puerta. La confianza decide si la puerta se abre, qué tan lejos y por cuánto tiempo. Todavía los amo, pero ya no permito que ese amor me cueste mi dignidad. Ya no asisto a eventos familiares donde las bromas sobre mi vida se tratan como inofensivas. Ya no explico mis límites a personas comprometidas a malinterpretarlos. Adrien y yo continuamos construyendo la vida que protegimos durante años. Trabajamos. Viajamos cuando podemos. A veces quemamos la cena. Discutimos sobre la configuración del termostato. Y nos sentamos en el sofá después de días difíciles, dejando que el silencio sea amable en lugar de pesado. Eso es el amor para mí ahora, no la actuación, no la aprobación, no ser elegida de una manera que haga sentir cómodos a los demás. El amor verdadero es el respeto cuando nadie está mirando. La verdadera familia no es la que usa tu dolor para hacer que una broma caiga mejor en una boda. La verdadera familia es a la que se le puede confiar tu alegría. Lo que pasó esa noche me enseñó algo que desearía haber aprendido antes. Tu valor no se decide por tu estado civil, las expectativas de tus padres, los logros de tus hermanos o la historia que otras personas cuentan porque tu vida real no encaja en su foto favorita. La educación no es solo lo que aprendemos en la escuela o de los libros. A veces, el conocimiento más valioso proviene de finalmente entender que la paz sin autorrespeto no es paz en absoluto. Resoplido. Si las personas solo te aman cuando eres fácil de explicar, fácil de controlar o fácil de comparar, entonces lo que aman puede ser su imagen de ti, no tu corazón. Protege tu felicidad. Protege tu nombre. Protege las partes de tu vida que aún son tiernas. Y si las personas más cercanas a ti alguna vez te hacen sentir que debes esconder tu alegría para mantener su aprobación, recuerda esto. Nunca naciste para ser la versión más pequeña de ti misma solo para que alguien más pudiera sentirse grande. ¿Alguna vez has tenido que esconder algo hermoso en tu vida porque tenías miedo de que tu propia familia lo juzgara? Si lo has hecho, espero que sepas que no estás sola. Y espero que algún día encuentres el coraje para dejar de pedirles permiso para estar completa a las personas que te lastiman. Este vídeo fue escrito solo para contar historias y tener un valor educativo. Esperamos que la historia les recuerde a los espectadores que la traición puede cambiarte, pero no tiene por qué destruir tu futuro.